Vale, luego te quería comentar, para remontar las olas, Sí. la posición de los pies, he visto los que hacen subfoil, o sea, sub sin foil, llevan los pies como en paralelo. En cambio, los que van con foil como que ya se ponen en posición surf para remontar las olas. Por los vídeos que he visto, he llegado a esa conclusión. No sé si... A ver, realmente la posición paralela es la más cómoda y más estable para ir en un pádel. ¿En olas ¿Vale? también? ¿Perdona? ¿En olas también? Si te viene una ola, tienes que cruzarla. El tema está en que cuando tú vas de pie en paralelo, Mm. ¿vale? Es la manera que lateralmente puedes controlar mejor la estabilidad Sí, que no así, ¿vale? lateralmente sí. Medio fastidio de ir con los pies paralelos es que si te viene choppy, te viene algo de espalda por sorpresa, es más fácil que te caigas hacia atrás Mm. con los dos pies paralelos que no que ya vayas en posición de surf. ¿Y Porque si te viene delante? tienes una estabilidad longitudinal mejor que no Sí, con la otra posición. eso. A la hora de remontar en contraola, yo creo que los que remontan en posición surf es porque la tabla es muy estrecha y no le caben los dos pies en paralelo. ¿Ah, sí? Ah, Los bueno. llevamos, los llevamos en diagonal. O sea, tampoco es 100% surf, o sea, sí que tenemos a lo mejor un pie a un lado y un pie a otro para mantener esa estabilidad lateral, pero a lo mejor los llevamos uno un poquito más adelante que el otro. Yo es que si Pero no remonto en yo posición remonto en surf, paralelo, yo en remonto en cuanto paralelo. cruzo una ola, pierdo la estabilidad longitudinal. Pero bueno, igual es cuestión de práctica también, ¿eh? Yo creo que es cuestión de De práctica. práctica. Perdón, te ayudará, o sea, ojo, si tú vas en posición surfera y te ataca una ola de cara, ya Sí, con espuma, no te digo el subirla y bajarla, sino con espuma, es cierto que en posición surfera hasta puedes pisar atrás, levantas un poco el morro, que te pase la ola sí, por debajo, sí, pero por ejemplo hay veces que vamos en paralelo, me viene la ola, cambio el pie, hago el posito, me vuelvo a poner en paralelo y continúo, ya. pero no voy todo el rato en paralelo, digo en surf. Porque Vale. remar del lado contrario, con posición, digamos, surfera, aquí vas a poder aplicar poco a la técnica. Y tú cuando estás remontando lo que quieres es remontar lo más rápido posible. Vale. ¿Y remando ya para coger la ola? Ahí sí También que ya estamos, ahí ya estamos colocados, ya el pie en donde posición surf ya. toca. Sí, 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 sí. O Vale, vale. sea, Es que ahí he sí. visto alguno que dice que también rema en paralelo y ya cuando ya la ola le empuja, entonces se pone en posición surf. Yo lo hacía al principio con las primeras tablas, pero eran tablas de 30 a 32 de manga. Que vas Ya. ahí, que todo es muy lento, que Muy tienes que anchas. aplicar mucho Ya. la palanca y todo lo demás. Pero no, yo creo que el 99% del mundo van colocados ya directamente en posición surfera para arrancar. Ya sea en downwind, ya sea en olas, en agua plana. O sea, es que cuando ya vamos Ya. a arrancar, vamos a arrancar. Vale, y la longitud del remo, si la pones más corta, igual bajas un poco, doblas un poco más las rodillas y bajas el centro de gravedad y puede ayudar eso igual. El remo, contra más cerca de la hoja estés, más potente eres tú. Ujú. ¿Vale? O sea, que el tema de potencia, digamos, ayuda. No tengo ningún palo aquí para explicártelo, pero bueno, tú coges un palo, un mástil, coges un remo, coges un remo, lo coges de la puntita y con la hoja intenta empujarle a alguien al hombro y le quieres empujar. Alarga la mano, acércate hacia la hoja y empújale. Eres más potente contra más cerca de la hoja estés. Mm. En pádel, sin foil, el remo cortísimo. Sí, 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 lo que tú dices. En el momento que yo ya me pongo en posición surfera, automáticamente mi cuerpo ya ha bajado casi un palmo, solamente por cambiar la posición. ¿Vale? El tema de la potencia más agachado, sí. En foil, es cierto que lo llevamos corto, no tan corto como en olas, porque vamos a volar. Aunque rememos en el momento en que la tabla baja, en ningún momento la tabla va a estar tocando el agua. O sea, cada vez que rememos, va a estar el remo un palmito por debajo de la tabla. La tabla como mínimo va a hablar un palmo sobre el agua. Entonces no llevamos un remo tan corto como sería en un remo de olas corto, Sin foil. sin foil. Ya. Pero en todas las disciplinas de remo, en todas se ha cortado el remo. Ya, A ya. medida los años han ido pasando, se han ido dando cuenta que contra más corto, más potencia, digamos. La cadencia es más alta porque el recorrido de remada es más corto, la cadencia es más alta,
pero somos mucho más potentes. Es menos esfuerzo muscular. ¿Cuántos centímetros sobre tu altura le metes? Yo lo miro, no lo miro por los centímetros de altura. Ah, qué pena no haber tenido aquí un remo. Hay un error en eso, por ejemplo, antiguamente, cuando alguien hacía pádel, que te decían, tú levanta el brazo, espérate que no se ve, tú levanta el brazo, pones la empuñadura debajo de la muñeca y esa es tu altura. Sí. O un palmo por encima de tu cabeza, o 20 centímetros por encima de tu cabeza. Esos datos eran correctos hace 10 años. Antiguamente, las hojas solamente existía la forma de la gota, que le llaman, ¿vale? Que es el remo que todo el mundo tiene, una gota. Esa gota, mira aquí, cuando cambiaban el tamaño, la talla, porque podías comprarte, había marcas que te hacían la S, la M, la L, o sea, que hacían tallas como en las camisetas. Pues la talla variaba en ancho, pero la altura del remo siempre era la misma. Entonces, esa manera genérica de decir tú te has de cortar el remo a 20 centímetros era correctísima, sin problema. Ahora todos los remos ya las tallas no se aumentan por largo, sino que se aumentan estiran, digamos, lo que es la hoja hacia abajo. La gota cada vez es más. Incluso los de race, si te fijas, los de race son súper estrechos y súper largos, ¿vale? Son como un rectángulo. Claro, si partimos en la base de que la hoja, ahí donde empieza la pértiga, el agua tiene que estar ahí, o sea que toda la hoja es lo que está dentro del agua, pero la pértiga no. Claro, puede haber más cantidad de pértiga dentro del agua o cantidad de pértiga fuera del agua. Si yo me hago la medición fuera del agua con una pértiga muy larga y hago esa medición de que, yo me lo corto aquí, te va a quedar el remo muy corto, porque has cortado la cantidad de hoja que no me he explicado, ¿eh? Sí, claro, que depende del tamaño de la hoja, influye también en esa altura. Claro, Claro, o sea, tú has de ver. Si la hoja es estirada o es ancha. Claro, entonces, ¿qué es lo que tienes que mirar? ¿Qué mide la pértiga? Olvídate de la hoja. Entonces, la manera, tú le das media vuelta al remo, ¡pop!, lo apoyas al suelo, y lo que es la Y, o sea, donde acaba la pértiga y empieza la Y, tienes el rango de colocarlo entre barbilla y nariz. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, alguien que compra un pádel de iniciación, no sé cómo voy, a nariz, de toda la vida. Porque por norma alguien que no tiene técnica no se va a inclinar, no se va a agachar, o sea, va a Donde estar empieza a como... abrirse, ¿no? ¿Te refieres? Sí, cuando ya empieza a abrirse lo que sería la hoja. A nariz, porque no se va a agachar, no va a hacer una técnica de pum, me agacho, pum, meto el abdominal, meto los cuadríceps, o sea, va a ir como un tronco y va a remar solamente de brazo. Ya. ¿Vale? A medida vas aprendiendo a remar, todo vas bajando. Por ejemplo, yo en race de paddle, no foil, en race de paddle yo lo llevo a la barbilla. En olas, casi lo llevaba por aquí. El de foil también lo llevo a la barbilla, 1 o 2 dedos por debajo. Lo llevo yo, la pértiga. Sería La barbilla, vale. mi medida. Lo que pasa es que de esto vete a remar. En 10-15 días me cuentas a ver Bajar. sensaciones y demás. Entonces, dependiendo de esas sensaciones, siempre que puedas acortar, mejor, ojo. Ya. O sea, si tú con el remo cortado, boca, nariz, te sientes cómodo, es que no estás aplicando técnica, ya te lo digo yo. O sea, tienes que acabar con el remo en barbilla o por debajo. Seguro. O sea, si probaré porque cómodo, nunca lo he medido así, o sea que no sé ni cómo me queda así. Lo probaré. Es que realmente había un chico que comentó que el hombro no está preparado para trabajar a más de 90 grados. ¿Vale? Entonces, si cogiéramos el remo, que el hombro no estuviera más alto de 90 grados, y esa es la altura que cuando yo hago el momento de más potencia es cuando precisamente el remo está en vertical hacia abajo, ¿vale? Pues si yo he de calcular que la hoja está dentro del agua, la pértiga, claro, yo, digamos, descalzo con el remo aquí, es aquí donde yo tendría que tener la empuñadura exactamente a 90 grados, ¿vale? Luego hay que añadirle a esos 90 grados, pues los 15 centímetros que puedan tener tu tabla. ¿Vale? Entonces, si te fijas, de hombro a barbilla, se podría decir, barbilla a nariz, que tienes esos 15 centímetros, 10-15 centímetros, que sería lo que pudiera, digamos, medir. O sea,
La colocación, digamos, físicamente medianamente de esto sería a 90. Vale. Sería, ¿Y digamos, la distancia entre manos, la típica de 90 grados de tal? sí, sigue siendo Sí, válida, sigue siendo válida. Sí, sí. eso sigue siendo. Pero busca una cómoda. Es cierto que a más separado, más potente eres que no tan juntito, o sea, más separado tienes más potencia, pero a más separado te obliga a ti a agacharte más, entran las lumbares a trabajar, no puedes tampoco separarte tanto. Siempre han dicho que si tú te lo pones aquí y luego lo bajas abajo, quedaría un triángulo equilátero. O sea, realmente, si tú lo colocas aquí y lo das sin soltarlo, ¡puf! Lo dejas que el remo te queda, digamos, paralelo al suelo, tus brazos con el remo harías un triángulo equilátero. Al Pruébalo estirarlos. también eso. Ahora que has mencionado los lumbares, te iba a comentar también. Cuando ya llevo un rato remando, normalmente se me cargan las lumbares. Yo supongo que es porque hago algo mal. Mi técnica de remada, Todo el mundo pasa por ahí. sin más. Todo el mundo pasa por No es ahí. nada en concreto que hago mal, tengo que acostumbrar a mi cuerpo. No, no, no. A ver, le voy a dar culpa a un 20% a que a lo mejor nunca has hecho un trabajo de lumbar y te duele, porque como cualquier ejercicio muscular que te duele, Ya. pero es cierto que si notas que es muy constante, es que no estás aplicando, digamos, el timing o sea, todo lo que tú emplees los abdominales no empleas la lumbar. Entonces, me- qué pena tener aquí un remo. Vale, la teoría. La teoría buena es, yo meto el remo dentro y me agacho y empujo. Saco el remo, me levanto. O sea, yo tengo que usar el abdominal para empujar. ¿Vale? Seguramente lo que tú haces es que yo meto el remo en el agua y para remar, ¡guap! Entonces, Vale. si yo remo, así es como si estuviera estirando una cuerda. O sea, que me levanto antes de tiempo, ¿no? ¿Eh? O sea, tú Puede estás con el ser. remo dentro del agua que tendrá una carga de peso, que yo lo que estoy es levantándome hacia arriba para levantar esa carga o para, digamos, arrastrarla. Pero estoy hacia arriba. Puede ser, Entonces, puede no, ser. Ya me no. voy a Lo suyo fijar. es, meto el remo, me agacho. O sea, los abdominales son los músculos más grandes. O sea, no es que sea un músculo, tenemos los que tengamos, pero digamos, es un conjunto muscular el más grande que tenemos. O sea, el que tiene que trabajar vamos, a tope, es el abdominal. Y todo lo que trabaje el abdominal no trabajará la lumbar. Luego, Vale. por supuesto, tenemos un pectoral, un dorsal, tenemos más músculos a trabajar. El tríceps, pues es chiquitito. Los cuádriceps trabajan, pero no tanto. Pero el abdominal tiene que trabajar en el momento de empuje. Si tú metes el remo, lo normal, ¿eh? O sea, te estoy diciendo de que todo el mundo pasa por esto. Como que tengo que meter el remo, tengo que agacharme, tengo que inclinarme, tengo que hacer algo para que el remo me entre. Y ahora voy a remar. O me quedo quieto, que también es lo mismo, porque esa presión que estoy haciendo con el remo la tiene que soportar alguien. Es la lumbar. En cambio, si yo meto el remo y empujo con abdominal, la lumbar no trabaja. Saco el remo y me levanto. Entonces, en la vida normal, la lumbar ya está trabajada suficiente para levantar tu espalda. O sea, tú de cintura a cabeza, si en total pesas 70, yo qué sé, imagínate que pesas 35 kilos. Tú estás acostumbrado a agacharte y levantar 35 kilos. La lumbar, digamos, básicamente eso ya lo tiene trabajado sin que tú hagas nada. Pero si tú tienes una carga de otros 20, otros 30, joder, son 50, 60 kilos que estás levantando con la lumbar cada vez que estás en. A lo largo del día te vas cargado. Hay gente que se ha ido, que se ha quedado pillado. Vale, Pero vale. abdominal lo primero. Vale, y otra cosa, yo cuando intento, alguna vez ya le he sacado en aguas planas, he conseguido levantar el foil con una tabla de sub, Sí. dejándome todas mis fuerzas, pero lo he hecho. Pero lo que hago es remar con el remo y bombear con los pies casi, casi desde el principio, los dos a la vez. Lo que no sé es si en las olas hacéis eso o en las olas prácticamente es solo remo y solo es un bombeo al final ya para levantarte.
En olas no necesitas, digamos, toda esa combinación de No, remo y pierna y en qué momento hago cada cosa. No, en olas tú remas porque te viene la ola, te vas colocando, le metes ahí un sprint y la misma ola es la que te da el sprint. Y tú solamente, digamos, no, de pierna es como para decir, "Va, a volar, ¡chum!", y te vuelas. Pero no es vale. ese pampeo de piernas para despegar. Vale, vale. Mm. Y luego en el artículo este que me pasaste por Instagram, decías que que eran mejor los foils de tamaño pequeño para el subfoil. Pero pequeño El- estilo el que se usaría en prone o Al final depende de la ola que tengas. de Claro, no la. podemos, depende de la ola que tengas. Ah, ya. Claro, no podemos generalizar con lo suyo es el foil pequeño. Ya. Sí, o sea, sí, claro. O sea, lo que te he dicho antes, todos queremos ir con foil pequeño. Maniobra más, corre más, te peinas para atrás mejor, la adrenalina, o sea, todos queremos ir con foil pequeño. Pero a la hora de meterte al agua, entiendo que vas a mirar qué tamaño tiene, qué potencia tiene, qué velocidad tiene la ola. Entonces, en base de esa ola, pues sí, si te equivocas de foil y coges un poco grande, vas a tener que hacer diagonales muy marcadas. A la que se te ocurra a pillar toda la velocidad, vas a ir pasado de ala y te va a escupir para arriba el ala. O sea, en el momento en que Ya. el ala tenga más presión que tu peso, pues gana él. Siempre va a ganar él.